Hola, ante todo muchas gracias por la gentil invitación. Nosotros somos de Panamá, del Caribe, y definitivamente hay una relación de hermandad con el pueblo de República Dominicana. Por otro lado, les digo que a mí me encanta venir a República Dominicana, sobre todo a Santo Domingo. He podido disfrutar también de conciertos aquí en el área de la ciudad de República Dominicana y he participado en conciertos y demás. Pues, y agradecerles que estén a esta hora del Congreso. Vamos a tratar de ser concisos. El tópico, la verdad, me pareció sumamente interesante. ¿Por qué? Porque llevamos 2 años con el advenimiento de la pandemia, hablando de COVID, y cuando uno habla del neurointensivismo, pues todos los recursos están siendo alineados hacia el COVID y demás, y me parece que tenemos que repasar tópicos que quizás en estos últimos años o en estos últimos periodos han sido menos frecuentes, pero que hay que repasar. Vamos a hablar acerca de la actualización, vamos a repasar qué estudios, que les comento que no son muchos, porque definitivamente todos los recursos se han ido hacia el COVID. ¿Qué hay de nuevo con respecto al estado epiléptico en neurointensivo? La agenda, la agenda es corta, vamos a hablar acerca de definiciones, causas, tratamientos de primera línea, segunda línea, tercera línea. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Cuántas veces hemos aplicado todos los protocolos, pero el paciente sigue convulsionando? O sea, creo que a todos nos ha sucedido. ¿Y qué más podemos hacer? Hay una herramienta que les quiero conversar al final de la conferencia que creo que ha cogido auge y si bien es cierto es muy conocida por todos, porque no es un medicamento nuevo, pero es un medicamento que tenemos que tener en cuenta, pues muchos de los medicamentos intravenosos, sedantes o analgésicos que estamos utilizando para contener el COVID, pues se agotan. Y tenemos que tener estas medidas en consideración. La definición es el estatus epiléptico tónico. Es el estatus que nosotros vamos a estar evaluando en esta conferencia. Básicamente es cuando hay una convulsión que dura más de 5 minutos, generalizada, continua, con movimientos tónico-clónicos o puede presentarse 2 convulsiones de forma esporádica, pero que persisten de forma también esporádica. El estatus epiléptico refractario es aquel que continúan las convulsiones a pesar de que se han administrado medicamentos de primera y segunda línea para terapia antiepiléptica. El estatus epiléptico refractario maligno es cuando ya necesitamos o requerimos colocar el paciente en coma y requiere entonces anestésicos o sedantes intravenosos para tratar de contenerlo y el paciente sigue convulsionando. Viene el estatus epiléptico superrefractario, que son convulsiones recurrentes. A veces ya se han administrado los medicamentos hasta de tercera línea y tenemos que empezar a sacar as bajo la manga porque debemos tratar de contener las convulsiones de estos pacientes. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes, yo soy neurointensivista, cuántos de ustedes aquí presentes han tenido que manejar estatus epilépticos superrefractarios? Excelente, tenemos entonces bastante experiencia con respecto a eso y a veces hay poca evidencia con respecto a los medicamentos de tercera línea, después de lo de tercera línea y tenemos que empezar a sacar todo tipo de as bajo la manga para tratar de contener esta situación. Las causas de estatus epiléptico, las causas pueden ser metabólicas, anormalidades hidroelectrolíticas, insuficiencia renal, procesos infecciosos, sepsis, isquemia o condiciones hemorrágicas severas, traumas craneoencefálicos. Sobre todo y ante todo, y la principal causa, que el paciente es paciente epiléptico, paciente convulsionador y no se tomó su medicina. También puede haber intoxicación o retiro de benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol, paro cardíaco, hipoxia, encefalopatía hipertensiva, encefalopatía autoinmune. Dentro de los procesos crónicos, la epilepsia, el abuso crónico de alcohol, tumores del sistema nervioso central. La patofisiología, pues todos somos conscientes que el cerebro es tiempo.
que requerimos contener lo más rápido posible, dentro de los minutos, tratar de contener estas situaciones convulsivas. Y le estamos colocando medicamentos, vuelvo y repito, el paciente no mejora, sigue con movimientos tónico-clónicos, pero sí se ha demostrado que si no somos agresivos con respecto al manejo o control de esta situación y dejamos que la enfermedad siga avanzando, con el pasar del tiempo la mortalidad va aumentando en los 2 minutos, que puede ser a un 1%, a los 30 minutos 20%, e incluso a las 10 horas puede llegar, cuando el paciente tiene un estatus epiléptico superrefractario o maligno, a una mortalidad que puede representar un 60%. Entonces, el estatus epiléptico refractario, 43% de los pacientes con estatus epiléptico van a padecer estatus epiléptico refractario. No importa qué nosotros hagamos, el paciente de todas maneras va a seguir convulsionando. Con respecto a la mortalidad en estos casos es alta, como mencioné anteriormente, puede ser hasta de un 61%. La morbilidad. Después del estatus epiléptico, la probabilidad de regreso del paciente a su estado o condición basal es de un 63% y luego de un estatus refractario de un 21%. Se ha demostrado que de los sobrevivientes, de los pacientes con esta condición, 62% estaban discapacitados, 23% estaban en estado vegetativo y 15%, si bien es cierto, eran independientes, pero moderadamente discapacitados. Factores de riesgo de pobre pronóstico, porque los familiares nos preguntan, doctora, ¿hasta cuándo este paciente va a sobrevivir? Porque también representan recursos económicos de los familiares o de las aseguradoras, dependiendo de la situación. Entonces, la edad mayor de 52 años es de pobre pronóstico, duración prolongada de las convulsiones, un Apache 2 alto, stroke isquémico o stroke hemorrágico que sea grande, tumor cerebral maligno, infección del sistema nervioso central o eclampsia son factores de mal pronóstico para esta enfermedad. El paciente entonces nos llaman cuarto de urgencias. ¿Qué hicieron los paramédicos o qué hizo el médico de cuarto de urgencia cuando evalúa a este paciente? Bueno, lo primero, lo correcto, vías aéreas, estabilizar al paciente, a garantizar unas vías aéreas, colocarle máscaras de oxígeno de ser necesario, retirar cuerpos extraños de ser necesario de las vías aéreas, colocar acceso intravenoso, evaluar si el paciente presenta o no hipoglicemia, mantener euvolemia para garantizar una adecuada presión de perfusión cerebral, administrarle tiamina si hay la posibilidad de alcoholismo, solicitar análisis de sangre, todo tipo de pruebas hematológicas, pruebas de función hepática, pruebas de función renales, considerar la detección toxicológica y sobre todo medir si tiene antecedentes de tomar un medicamento y no lo está tomando. Yo estoy hablando con esto, ¿ah? Ok. Ok. Es que estoy peleando con esto. Ok, entonces medirle los niveles del medicamento y ante todo también evaluar si el paciente presenta o no acidosis. Durante la fase de estabilización también tenemos que debe incluir la administración de los medicamentos de primera línea. Generalmente siempre van a ser benzodiazepinas, las que vamos a discutir dentro de un momento. Evaluar si el paciente presenta algún tipo de lesión intracerebral que esté precipitando esas convulsiones. Ya dijimos, descartar condiciones metabólicas, meningitis, procesos infecciosos, encefalitis, afecciones de prueba de función hepática o pruebas renales. Hay que realizar electroencefalografía continua en este tipo de pacientes. Entonces, cuando uno abre el vademecum de medicamentos antiepilépticos, hay una cantidad inmensa de medicamentos, las benzodiazepinas, midazolam, propofol, pentobarbital, fosfofenitoína, ácido valproico, topiramato, fenitoína, lacosamida, levetiracetam, que es el Keppra. O sea, pero hay un orden. Y eso es básicamente lo que vamos a repasar el día de hoy.
La pregunta mía era, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos de nuevo? Bueno, creo que muchos de nosotros que ya tenemos años trabajando en el intensivismo, pues probablemente conocemos este orden, pero tenemos que repasar si hay algunas guías nuevas. Básicamente lo que vamos a conversar son dos guías que han aparecido en los últimos 2 años, las guías francesas y las guías italianas. Si bien Neurocritical Care Society tiene sus propias guías y también tiene el curso de Emergency Neurological Life Support, donde facilita algoritmos de manejo del paciente, pues vamos a repasar qué es lo que dicen las últimas guías. Con respecto a las benzodiazepinas, con respecto a las benzodiazepinas en el manejo prehospitalario, pues hay un par de estudios, son estudios que no son nuevos, pero randomizados controlados. En el primero, definitivamente, que los pacientes cuando son tratados con lorazepam o diazepam, pues tienen unos buenos resultados. El segundo estudio, en donde el midazolam, 10 miligramos, pero de forma intramuscular, que le facilita al personal de prehospitalaria en un escenario fuera del hospital, es superior a la administración de 4 miligramos de lorazepam intravenoso. Sin embargo, si logras conseguir una vena intravenosa, el lorazepam actúa más rápidamente. Pero el midazolam nos permite resolver más rápidamente al paciente en la prehospitalaria. Tratamientos de primera línea. Como dije anteriormente, siempre benzodiazepinas. Tenemos el clonazepam, según estas guías, son las guías francesas publicadas recientemente. Tenemos el clonazepam y el midazolam. Si las convulsiones persisten, administrar después de 5 minutos. Nuevamente, entonces, clonazepam. Si las convulsiones persisten, a pesar de esto, entonces entramos en la siguiente fase del manejo de los pacientes con estatus convulsivo. ¿Pero qué dicen las guías italianas? Las guías italianas dicen exactamente lo mismo. Ok, lo importante de esto es que estamos de acuerdo. Diazepam, midazolam en la prehospitalaria, lorazepam, diazepam o midazolam en el cuarto de urgencias. Con respecto a las primeras líneas, este estudio es un estudio viejito, pero es un clásico. Básicamente te menciona que el lorazepam es muy efectivo, es más efectivo incluso que la fenitoína, porque no sé si aquí, ¿cuántos de ustedes siguen usando fenitoína? Ok. Pero sabemos todas las complicaciones que puede tener la fenitoína. Entonces, ahora les comento dentro de un ratito que el levetiracetam o el Keppra, la verdad que es una maravilla, pero vamos a discutirlo en un momentico. La verdad que yo no uso fenitoína, ya tenemos casi 12 años sin utilizar fenitoína, nos ha ido bastante bien con el levetiracetam y los demás medicamentos que vamos a mencionar. Pero al final, pues uno tiene que hacer con lo que uno tiene, ¿no? Porque al final el paciente hay que resolverle, o sea, si no lo tengo, pues ni modo. Así que tenía que hacer referencia a este artículo. Con respecto a los medicamentos pues, de primera línea, habíamos mencionado el lorazepam. El lorazepam es un medicamento que se administra de forma intravenosa, 4 miligramos por kilo. El inicio de acción es de 4 miligramos, perdón. El inicio de acción es de 2 minutos, pero la duración del medicamento es prolongada. Con respecto al diazepam, en segundos, 10 a 12 segundos, y es más estable. Con respecto al midazolam, también menos de 1 minuto, y también se utiliza, porque como ya todos sabemos, en la infusión de los pacientes con estatus epiléptico refractario. El paciente sigue convulsionando, no mejora. ¿Qué dicen las guías más recientes? Dice, administrale todos estos medicamentos. Puedes ponerle fosfofenitoína, valproato, fenobarbital, levetiracetam. Aquí no está la fenitoína. Estas son las guías francesas. Estas son las guías italianas. En las guías italianas dicen fenitoína, nivel C, ácido valproico, levetiracetam, fenobarbital, lacosamida. Un arsenal de medicamentos. Entonces caemos exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cuál es el mejor? O sea, sale este artículo que no me ayuda mucho porque dice que cuando están haciendo un estudio con 300 o 350 pacientes administran fosfofenitoína, levetiracetam y ácido valproico, e incluso el estudio lo tuvieron que detener porque realmente vieron que los tres eran equivalentes. ¿Ok? Pero, ¿qué le puedo sacar positivo a este estudio? Que vamos a conversar un poquito de farmacocinética.
que el levetiracetam, que es uno de los que menos daños produce, pues tiene igual equivalencia que cualquiera de los otros. ¿Ok? Entonces, el paciente sigue convulsionando. ¿Qué dicen las guías francesas para el estatus epiléptico refractario? Hay que colocar al paciente en coma, como ustedes bien saben, colocarle midazolam, propofol, ketamina. ¿Qué dicen las guías italianas con respecto a este paciente? Si el paciente tiene estatus epiléptico focal, pues repítele los medicamentos que colocaste en segunda línea y hazle una electroencefalografía continua. Si persiste, midazolam, propofol, tiopental o ketamina. Si el paciente presenta o persiste con estatus epiléptico refractario, entubar a este paciente, llevarlo definitivamente a terapia intensiva y administrarle estos medicamentos. Esto es una publicación de Neurocritical Care Society. Este es un cuadrito que creo que es muy bonito, sobre todo para aquellos que están en formación o para nosotros también que tenemos que repasar a veces estos tópicos, ¿no? Tantos medicamentos, ¿cuáles son los detalles farmacológicos que debemos tener cuidado con respecto a esto? Recuérdense que Neurocritical Care Society hace actualización sobre este tópico cada 2 años para el Emergency Neurological Life Support. Entonces, esta es la última actualización, 2019. Aquí están las benzodiazepinas, la fenitoína, fosfofenitoína. Empecemos. Con respecto al diazepam, lo que llama la atención, como ustedes bien saben, las benzodiazepinas pueden producir hipotensión. Que un paciente que está en estatus epiléptico le da hipotensión, pues no va a tener buenos resultados con hipotensión. Pero ¿qué cuidados debemos tener y qué cositas tenemos que acordarnos con respecto a las benzodiazepinas? Que tienen propilenglicol. ¿Ok? Eso es un issue. ¿Por qué? Porque mira que varios medicamentos, del coctelito de medicamentos que nosotros estamos dando, tienen propilenglicol. Entonces, si le administramos medicamentos, se va a ir sumando y el paciente va a producir acidosis metabólica y vamos a decir que fue el síndrome de propofol. Ok, son detallitos, ¿no?, que tenemos que tener cuidado. Con respecto a la fenitoína, como ustedes bien saben, pues es un medicamento que tiene propilenglicol y puede producir arritmias, hipotensión y la tromboflebitis, sobre todo para el personal de enfermería que siempre están pendientes de estos detallitos. Fenobarbital tiene propilenglicol, produce hipotensión. El ácido valproico. El ácido valproico, que se utiliza generalmente en segunda línea, es muy efectivo, pero produce trombocitopenia, también puede producir complicaciones hepáticas y muy importante es que interactúa con el meropenem. Meropenem, esto es importante porque todo lo que es imipenem y meropenem son proconvulsivantes. Es parte de los medicamentos que pueden ser proconvulsivantes. A veces es sumamente difícil, me pasa con los infectólogos, que el paciente está convulsionando y le ponen meropenem. Y tú por acá como que, uy, pero no me estás ayudando mucho con eso, me la estás poniendo difícil, ¿ok? Y además de eso, pues tiene ácido valproico, ¿ok? Entonces, ellos interactúan. Con respecto al levetiracetam, el levetiracetam, vuelvo y repito, la verdad que es un medicamento que a nivel personal me gusta mucho. Tenemos que tener cuidado cuando hay problemas renales. ¿Cuál es el único problema del levetiracetam, pero que se resuelve fácilmente? Es dosis dependiente. Es que el levetiracetam, cuando lo estamos colocando, puede producir depresión del mismo sensorio del paciente. Entonces, sobre todo pasa en los viejitos, que tú dices que, ay no, pero es que el viejito está dormido, que no despierta, y tiene una dosis, por decirte, 1000 miligramos, 2000 miligramos de levetiracetam al día. Pero si tú le bajas un poquito el medicamento o la dosis, el paciente se despierta. ¿Ok? Eso siempre debemos tenerlo en consideración y acordarnos de ese pequeño detalle. Con respecto a la lacosamida, pues la lacosamida puede producir prolongación del PR, cambios electrocardiográficos, y el topiramato, que junto con estos otros medicamentos, y es un medicamento que se usa mucho en el rescate, puede producir pues acidosis metabólica. Entonces, facts o hechos del estatus epiléptico es que
Hay falla de medicamentos de primera y segunda línea en 20 o 30% de los casos, independientemente de lo que nosotros hagamos o sigamos todas las guías. Que hay un estudio prospectivo de 164 pacientes, en donde 52% presentó evidencia de convulsiones con una mortalidad de un 13%. 48% se presentó evidencia de convulsiones y presentaron una mortalidad de 32 a 51%, y se debe considerar, si el paciente persiste con estatus epiléptico refractario, hacerle estudios genológicos, no solo quedarnos con el paciente y evaluarlo de forma clínica, porque durante la evolución puede ser que el paciente presente alguna lesión intracerebral adicional durante la evolución. Entonces, terapias adyuvantes o otros medicamentos que podemos administrar: el fenobarbital, la lacosamida, topiramato y el clobazam. Yo no sé si ustedes conocen el clobazam, ¿sí? Ok. Con respecto al fenobarbital, es muy efectivo, puede producir hipotensión, depresión respiratoria y tiene un metabolismo lento. Con respecto a la lacosamida, dijimos anteriormente que tenemos que tener cuidado porque produce alteración del ritmo cardíaco. El topiramato, que puede producir acidosis metabólica. El clobazam es un medicamento que me gusta mucho porque su mecanismo o su tiempo de acción es entre el tiempo del lorazepam y el tiempo de diazepam, y tiene una duración prolongada para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, el paciente, caray, sigue convulsionando. ¿Qué más puedo hacer? Sigue convulsionando y la tomografía le salió normal, la resonancia le salió normal, la punción lumbar le salió normal. O sea, ¿qué más podemos hacer? Bueno, hay un listado. La verdad que esto tiene poca evidencia. Eso es lo que teníamos que repasar, si había algún cambio adicional con respecto a la evidencia, pero hay bastantes case reports o estudios prospectivos. No hay estudios randomizados, pero hay bastantes case reports. Está el uso de lidocaína, está el uso de anestésicos inhalados, bueno, el topiramato sí lo mencionamos, la carbamazepina, el uso de magnesio, corticoides, inmunomoduladores, plasmaféresis, inmunoglobulinas, ciclofosfamida, dieta cetogénica, el uso de la hipotermia. Con respecto a la neurocirugía, pues cirugía de epilepsia, estimulación de trigémino o estimulación magnética transcraneal, o estos que son medicamentos que no son para las convulsiones, pero aparentemente hay cases report con respecto al uso de verapamil, piridoxina, cannabis y estatinas. A nivel personal, los anestésicos inhalados es algo como que es viejo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de utilizar anestésicos inhalados en estatus epiléptico superrefractario? Es algo que tenemos que recordar, que es un as que tenemos bajo la manga. Soy neurointensivista y me ha tocado todo tipo de casos. Y les comento esto de forma anecdótica, porque si uno se pone a ver la sevoflurane, el isoflurane, son medicamentos que son sumamente económicos, que están desde los años 1950 y pico, 1960, son más viejos que yo, o sea, son medicamentos que eso le habla de la seguridad de ese tipo de medicamento. Y otro punto que está ocurriendo actualmente, que me ocurrió en mi país, se acabó el midazolam, o sea, ¿qué le pongo? Y recientemente, incluso en una institución grande, Johns Hopkins, que estamos allá en Panamá, el paciente no resolvía, y el director médico, cuando yo le digo, doctor, tráigame la máquina de anestesia, ¿y usted para qué quiere eso? Fue como un poquito difícil explicarle y sacar la máquina de anestesia al escenario de cuidados intensivos, pero le comento esto porque lo que les quiero decir es que sí se puede hacer. ¿Ok? Me traigo la máquina de anestesia, la llevamos a cuidados intensivos, porque una de las bondades que tiene este tipo de medicamentos, sobre todo el isoflurane, es que te ayuda a producir, a controlar lo de la birth suppression. Realmente funciona. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de ver eso, realmente funciona. Claro, recuérdense que hay que monitorear el MAC, que esos son términos que utiliza anestesia, tenemos que apoyarnos con el grupo de anestesia. Entonces, son oportunidades. Lo bueno de estos medicamentos es que sus mecanismos, su tiempo de acción son sumamente cortos.
La verdad que el isoflurano tiene menos complicaciones que el resto. Actualmente, según los nuevos equipos, se utiliza más deflorane e isoflurane, pero puedes utilizar perfectamente sevoflurane si es lo que utilizan en este país. Se monitorea según el MAC. Yo quería ver mi MAC. El anestesiólogo me decía, doctora, pero que no se preocupe, que la clínica. Yo dije, o sea, no, quiero ver mi MAC. Generalmente las máquinas de anestesia tienen MAC, ¿ok? Así que no, es un recurso que tenemos que sacar y ayudarnos de esos recursos que están en el salón de operaciones. Entonces sí, hay estudios que hacen referencia de que los anestésicos inhalados controlan, sobre todo el isoflurane, ayuda a controlar las convulsiones. Entonces, son medicamentos que debido a sus potenciales efectos neuroprotectores, fácil titulación para lograr la supresión de los estallidos o the burst suppression, rápido inicio de acción, eficacia confiable. Los anestésicos inhalados han demostrado ser ventajosos en este tipo de pacientes. Isoflurano, desflurano. Los otros medicamentos a veces pueden tener metabolitos, pero estos medicamentos son los que actualmente, cuando uno repasa la literatura de los últimos 2 años, son los que están siendo más mencionados en este tipo de patología. Entonces, realmente está la máquina de anestesia, que lo hemos hecho en un par de ocasiones, y quería recordarles este tipo de equipos, por razones de trabajo y de otro tipo de trabajo que también hacemos de asesoría. Nos ha tocado viajar recientemente a Europa, es decir, en Europa también se le acabó el midazolam, o sea... Así que estamos ahí parejos. Ellos también hicieron lo mismo, empezaron a colocar a los pacientes en anestésicos inhalados por lo del COVID, pero extrapolémoslo. Entonces lo que les quería dejar saber es que incluso extrapolando eso, ya se están creando dispositivos pequeñitos para cuidados intensivos. Esta es nuestra versión, tú sabes que los intensivistas somos descomplicados. Esta es nuestra versión de la máquina de anestesia, una cosita así, y que tiene MAC. Entonces, estas maquinitas se colocan en los ventiladores y a través de los dispositivos, pues nosotros podemos monitorear los niveles de los anestésicos y los niveles de MAC o sedación del paciente. Entonces, pues sí, estos son estudios, publicaciones pues recientes, esta creo que era 2021, reciente también Neurocritical Care Society, en donde hace referencia que podemos utilizar este tipo de anestésicos inhalados. Este es un as bajo la manga. Sí les puedo decir que en Estados Unidos imagínense, están utilizando las máquinas de anestesia, pero cuando tengo dentro de mis funciones, me toca interactuar mucho con mis colegas de Neurocritical Care Society y ellos no tienen las maquinitas pequeñas, pero tienen las máquinas grandes y con ayuda de anestesia colocan los pacientes en anestésicos inhalados. La dieta cetogénica, estos son los últimos artículos que hacen referencia, artículos en adultos, artículos en niños. Creo que esto no es nada que sea nuevo, muchos de nosotros la hemos estado utilizando. De hipotermia terapéutica, que es una de mis experticias, pero solo voy a poner una diapositiva de hipotermia porque este no es el tópico, pero de hipotermia terapéutica, aquellos que hacemos hipotermia terapéutica endovenosa, no las otras. La endovenosa, hay varios artículos, esto no es nuevo. El Hibernatus es un artículo que salió en el año 2016 del posible uso de hipotermia terapéutica para los pacientes con estatus convulsivo súper refractario. Y aquellos que utilizamos las máquinas endovenosas, es una delicia que el paciente está convulsionando, préndele la máquina y con la endovenosa, cae. Okay. La verdad que es una delicia, no hay mucha randomizados, controlados, son puros artículos y no hay nada que, exceptuando esto, pues un par de case report en los últimos 2 años, todo pasaría a ser recomendación de expertos, ¿okay? Pero sí quería compartirles con ustedes que esto nosotros lo vemos, sobre todo cuando es, en el caso mío, nosotros hacemos hipotermia endovenosa. Ese es otro as bajo la manga que tenemos que considerar porque tenemos que ver de qué forma podemos ayudar. Entonces, en conclusión, el tratamiento ideal debe ser eficaz para detener convulsiones lo más rápido posible, ser fácil de valorar, ser fácil de administrar. Ya sabemos que podemos traernos las máquinas de anestesia, tener una baja incidencia de toxicidad y efectos secundarios y debe tener una vida media corta para que la sedación tampoco se prolongue. Y esa es una de las ventajas que tienen los anestésicos inhalados porque tú apagas la máquina o quitas la perillita, en 2 minutos el paciente
si no está convulsionando se despierta, versus los otros medicamentos intravenosos que tienen vidas medias más prolongadas, los intravenosos. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy, entonces muchas gracias.